Asimismo, queremos recordarles que esta audiencia pública de rendición de cuentas está siendo transmitida en vivo a través del canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Invitarlos para que sigan las cuentas oficiales de Facebook y Twitter del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, @TACundinamarca. Para seguir con la agenda que tenemos en el día de hoy, queremos dejarlos con la rendición de cuentas de los juzgados administrativos de Bogotá. Invitamos a la doctora Luzdari Ávila para la presentación y a la doctora Edith Alarcón, sentencia Rebelión de las Canas. Para seguir con la agenda que tenemos en el día de hoy, queremos dejarlos con la rendición de cuentas de los juzgados administrativos de Bogotá. Nos acompañan la doctora Luzdari Ávila y la doctora Edith Alarcón Bernal. Gracias, buenos días. En nombre de los 66 juzgados administrativos permanentes de Bogotá, procedo a hacer la rendición de cuentas. Mi nombre es Luzdari Ávila, soy la juez coordinadora en el año 2021 y en el año 2020 del que rendimos cuentas, la coordinadora fue la doctora Angélica Sandoval Ávila, juez 52. En primer lugar, quiero señalar que en el Circuito Judicial Administrativo de Bogotá somos 66 juzgados permanentes distribuidos en 4 secciones, especializadas temáticamente al igual que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la sección primera son 7 juzgados, en la segunda son 36, en la tercera son 17 y en la cuarta son 6. En 2020 además tuvimos una medida transitoria con 2 juzgados en la sección segunda para conocer una temática laboral específica. La planta con que operamos los juzgados administrativos permanentes son en los juzgados de las secciones primera a la tercera, un juez, un secretario, 2 profesionales, 2 sustanciadores. En la sección cuarta tienen un profesional y un sustanciador menos, en total 4. Y los juzgados transitorios operan con un juez, un profesional y un sustanciador. Las funciones de secretaría las cumplen los secretarios de los juzgados permanentes de la sección segunda. De los 66 juzgados permanentes de este circuito, en 60 el juez está nombrado en propiedad, es juez de carrera. Y sobre los datos de la gestión les quiero contar que en total procesos ordinarios
y tutelas y constitucionales, el egreso en los 66 juzgados permanentes, el ingreso fue de 23.123 procesos, el egreso fue de 18.722. Estos son decisiones que le ponen fin a la instancia, y el inventario final fue de 22.902 procesos, que es el resultado al inventario final del año anterior, 2019, sumar el ingreso y restar el egreso. Los juzgados transitorios, que solo conocen procesos ordinarios, recibieron 998 procesos y profirieron 573 fallos. En detalle, los juzgados permanentes, procesos ordinarios, tuvimos un egreso de 12.980 procesos, un egreso de 9.978, para un inventario final de 22.398, se profirieron 6.539 sentencias en procesos ordinarios, y en tutela el ingreso fue 9.461 tutelas, el egreso 8.358 fallos de tutelas y el inventario final 303. En el año 2019 quiero destacar que el ingreso de tutelas fue poco más de 10.000. En el año 2020, a pesar de la situación de pandemia, el ingreso fue de 9.461 tutelas y se profirieron 8.358 decisiones. En el marco de la situación de pandemia, los juzgados administrativos, con sus propios recursos, digitalizamos 11.642 expedientes, y finalmente quiero señalar que en todos estos procesos fueron en total 15.266 sentencias ordinarias y de tutela, que todas son muy importantes para las partes involucradas, y hay algunos procesos, algunos fallos que van más allá de las partes del proceso. Para el caso, la doctora Edith Alarcón, de la sección tercera, juez 61, procede a exponer, a presentar una sentencia de tutela que profirió, que tuvo efecto, porque protegió un efecto mayor que al de las partes, porque protegió derechos de personas de la tercera edad, mayores de 70 años, afectados por una decisión gubernamental en el marco de la pandemia. Detalles sobre el rendimiento de secciones están en la presentación, que por supuesto se puede compartir, y muchas gracias. Gracias, doctora Luzdari. Me resta poner de presente a la ciudadanía la labor que ha ejecutado cada juez administrativo desde su casa. Cerrados los despachos judiciales, como los tuvimos por muchos meses, nuestras casas se convirtieron en unos nuevos centros para expedir estas decisiones, que nosotros, dentro de nuestro deber como garantes de derechos, buscamos entonces restablecer en últimas una normalidad que estaba suspendida por la pandemia. Me corresponde exponer el caso mediático denominado la rebelión de las canas, no antes sin agradecer al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la coordinación de los juzgados administrativos por la oportunidad al efecto. El expediente es el 11.001-3343-061-2020-00111-0, cuya sentencia se emitió por el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá, que tengo el honor de presidir, y que se encuentra en el micrositio de la rama judicial. Aquí los tutelantes estaban reclamando básicamente la protección de los derechos de las personas mayores de 70 años, razón por la cual fue necesario vincular a todo el grupo etario dentro del admisorio. Los derechos que se reclamaban eran el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la locomoción. El gobierno, con las medidas, buscaba proteger a la población mayor de 70 años del COVID, dada su debilidad ante el virus. Era una situación totalmente novedosa. Los hechos y problemas asociados en medio de los decretos de confinamiento, unos mediante las competencias ordinarias
buscaban en últimas proteger a la población y entendemos perfectamente esto. Pero aquí se ponían entonces en cuestionamiento dos medidas. La primera era otorgar a los ciudadanos mayores de 70 años 2 meses más de confinamiento de lo que todos teníamos, de modo tal que ese confinamiento iba hasta agosto del año pasado. Y la segunda medida eran menos horas de ejercicio a la semana para estas personas. Mientras un ciudadano mayor de 18 años y hasta los 69 años podía salir de su casa a hacer ejercicio 1 hora al día, los mayores de 70 años solo lo podían hacer 3 veces a la semana. Se preguntaba entonces el grupo etario si esa medida tenía algún tipo de motivación desde el punto de vista constitucional y si no existía una discriminación por edad, haciendo un test de proporcionalidad que en su sentir no pasaba la medida, razón por la cual solicitaba entonces su inaplicación al juez de tutela. Esta era una situación muy complicada, este es un caso difícil, tenemos el derecho a la vida y la salud por una parte, y por la otra tenemos indudablemente pues el derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de locomoción. Así que todos reunidos en el despacho comenzamos a revisar qué instrumentos de protección estaban, se citan dentro de la acción la Constitución, la Observación General número 6 del 95 y 14 del 00 y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Esta no había sido ratificada en Colombia, pero es muy importante porque es un llamado al Estado a no realizar infantilización del adulto mayor y a la protección de los derechos que estaban reclamando estas 3 personas. Como antecedentes estaba en el caso francés llamado la rebelión de las canas, que ustedes saben se extendió por Inglaterra, por España, por Portugal y por Argentina, y que finalmente, ¿cierto?, dio lugar a que la sociedad entendiera que la vulnerabilidad ante el virus no era excusa para afectar los derechos a la igualdad, libertad y dignidad humana de estos ciudadanos. También estaba un caso argentino muy interesante en el que un juez en sede constitucional había declarado inexequible una norma que obligaba a los mayores de 65 años a que cada que salían de su casa les tocaba llamar para avisar. El juez encontró que esto violaba el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Dentro de las consideraciones procesales, encontramos que la tutela era procedente por el perjuicio irremediable e inexistencia de un mecanismo idóneo en ese momento, como esta medida había sido tomada con facultades ordinarias, la revisión no era inmediata. Dentro de las consideraciones legales, se partió del hecho de que en estados de excepción se ha establecido que las autoridades no tienen patente de corso para desconocer o atropellar los derechos fundamentales, aunque les es posible restringirlos razonablemente. Entonces, el quid del asunto era la razonabilidad. Revisando la razonabilidad era necesario realizar lo que se denomina un test de proporcionalidad para determinar y evaluar entonces si los fines de la medida eran legítimos, si era conducente y necesaria la medida y finalmente si existía o no proporcionalidad dentro de la misma. Dentro de la revisión de la finalidad se encontró que efectivamente la medida buscaba proteger 2 fines que la Constitución tiene como derechos fundamentales, la salud y la vida. Empero, el confinamiento podía traer consecuencias en la salud dada la ausencia de atención médica a este grupo etario y las consecuencias del sedentarismo. Hay una prueba relevante y es que en el admisorio se llamaron a conceptos de expertos. Aquí el Instituto de Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana mencionó efectos indeseables de las medidas relacionadas con el deterioro de la salud física y mental, porque pues, las personas no podían ser atendidas con la necesidad requerida, la falta de ejercicio podía empeorar su situación de salud y esto podía dar lugar a depresión y ansiedad por el confinamiento. A largo plazo esto tendría unas consecuencias sobre la salud de este grupo etario. Ante esta evidencia, la medida no pasaba tampoco el test de necesidad, porque existían otras medidas que evitaban los efectos del COVID y que no afectaban en tal magnitud los derechos del grupo etario reclamante. Ponemos como ejemplo 2. Uno era la inversión en salud, más camas en UCI, mayor presupuesto en salud.
Y la segunda era escuchar a este grupo, ¿cierto?, que la doctora Gloria Álvarez llama los adultos más sabios, ¿cierto?, para que ellos determinen sus medidas, su autocuidado, su confinamiento, cómo iba a ser, en qué condiciones eran. Finalmente se estimó que el aumento en 2 meses del confinamiento y la restricción para que realizaran ejercicios en la semana resultaba una medida desproporcionada. Al efecto, se consideró que existe una presunción de que las autoridades públicas se encuentran en la capacidad de implementar otro tipo de medidas para garantizar la protección de la vida y la salud y que impliquen un menor sacrificio de los derechos fundamentales de los mayores de 70 años. Se agregó que el confinamiento al que eran sometidos estos adultos mayores configuraban una de las llamadas medidas paternalistas que están siendo consagradas como inaceptables por la Corte Constitucional. Finalmente se resaltó que los adultos mayores no pueden ser discriminados ni marginados en razón de su edad, pues además de transgredir derechos fundamentales, se priva a la sociedad de contar con su experiencia. En la parte resolutiva se inaplicaron las medidas de manera provisional. La vigencia de esta orden solo iba hasta el análisis por el juez competente de la nulidad por inconstitucionalidad o hasta que la población, los expertos se reunieran, porque así se ordenó dentro del fallo, con el gobierno, esto con la finalidad de que llegaran a una medida concertada y una vez pues esa medida se pusiera en práctica, se terminaba la inaplicación de las medidas provisionales. El fallo se apeló, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo confirmó, la decisión hoy está en revisión de la Corte Constitucional. Aquí hago un llamado a que no nos pase lo que en el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, pasa con la peste, y es que lleguemos al olvido de la importancia de las personas mayores de 70 años. Muchísimas gracias. Por esto termino. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas.